Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Saludando a la iglesia del Señor que a esta hora de la noche se conectan a través de las redes sociales, en el Facebook y también por supuesto a través del canal de YouTube. Dios les bendiga grandemente. Y en esta noche vamos a aprender sobre la palabra del Señor con un tema sobre el socorro cuando más lo necesitamos. Socorro cuando más lo necesitas. Así que vamos a tratar este tema el día de hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, mis amados. Si usted tiene ahí una Biblia en casa, le invitamos a que usted pueda abrir la palabra del Señor juntamente con nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Nos dice así la bendita y santa palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos en esta noche nos esté ayudando para poder meditar la bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Padre Celestial, por darnos esta oportunidad nuevamente de poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que tú nos das para poder dar a tu iglesia, a tus hijos, Señor, y aun aquellos que quizá, Padre amado, aún no conocen tu palabra. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres nuestro Dios y nos vas a ayudar, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estábamos leyendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Y el día de hoy el tema se titula Socorro cuando más lo necesitamos. Una de las preguntas que hoy tenemos es ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Y por qué según la palabra del Señor que estábamos leyendo? Y para ello, bueno, en esta oportunidad tenemos ya la presencia de nuestro hermano pastor Ronald Medina Castillo, pastor de la Iglesia de Dios, en la Iglesia de Dios en la avenida F21, Talara Centro, en la cual, por supuesto, juntamente con él, hoy vamos a compartir la bendita y santa palabra de Dios. Pastor, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, mis amados, la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Agradeciéndole a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos estar en este momento a través de las redes sociales, llevando el consejo de Dios a través de su palabra. El libro de Hebreos nos habla de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Cuando el escritor de Hebreos está escribiendo, lo está dirigiendo a un pueblo que conocía acerca del sacerdocio. ¿Quién era un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de la iglesia? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una función, y su función era de mediar entre Dios y la nación de Israel. El sumo sacerdote era el que entraba, el único que podía entrar al lugar santísimo. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo de reunión, el tabernáculo constaba de 3 partes. Tenía el patio exterior, donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos, pero también tenía un lugar santo
y un lugar santísimo. Y Dios en el Levítico 16 le dice a Moisés, Aarón será el sumo sacerdote que entrará una vez al año a hacer expiación por todos los pecados de Israel. Y el sumo sacerdote fue establecido por Dios para que él presentara un sacrificio expiatorio, un sacrificio por el pecado de todos los judíos. Y él entraba una vez al año, a los 10 días del mes séptimo, para poder alcanzar el perdón para la nación. Cuando vino Cristo, Hebreos en el versículo 14 del capítulo 4, versículo 14, Pastor Cristian. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora notemos que el escritor de Hebreos tiene un objetivo, que aquellos judíos que estaban oyendo pudieran entender que ahora había un sacerdocio mayor que el de Aarón. Y que ese sumo sacerdocio recaía sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que Él traspasó los cielos, mientras que Aarón traspasaba el patio exterior del tabernáculo, traspasaba el lugar santo y el lugar santísimo, las tres partes, para poder entrar a la presencia de Dios, porque el lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia en el arca, entre los querubines. Cristo traspasó, dice, los cielos, y fue no al lugar santísimo hecho de manos en el tabernáculo, sino que entró al tabernáculo celestial, al tabernáculo espiritual, a la misma presencia de Dios. Y Él dice, alabado sea el nombre del Señor, que Él se convierte en nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1 vamos a ver por qué es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora notemos que el escritor de Hebreos está tratando de concientizar que así como hubo un sacerdocio arónico, ahora Cristo es el cumplimiento de ese sumo sacerdocio. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué es ahora Él el sumo sacerdote? Vamos un momento más atrasito en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 17. Libro de Hebreos capítulo 2 versículo 17. Dice la palabra del Señor: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora notemos que el capítulo 2, versículo 17, dice que Él entra para expiar los pecados del pueblo. Y la palabra expiar significa quitar la culpa. La palabra expiar significa, alabado sea el nombre del Señor, eliminar el pecado. Y ahora dice que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, dice, entró como sacrificio en la cruz del Calvario. Él, si Aarón tenía que presentar un sacrificio por expiación, por la culpa del pecado de los judíos, Cristo presentó su propio cuerpo como sacrificio por nuestros pecados, para quitar la culpa de nuestros pecados. Y Él empieza a cumplir lo que en forma simbólica hacía Aarón, en forma figurativa hacía Aarón,
Cristo lo cumple en su propio cuerpo. Y dice Hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dice, ¿para qué? Para expiar, para perdonar, para quitar la culpa de los pecados del pueblo. Por eso es que Cristo toma el derecho y Dios le da el reconocimiento legal de sumo sacerdote, porque Él es el encargado de quitar la culpa del pecado del ser humano. No hay nadie que pueda expiar los pecados del hombre. No hay nadie que pueda quitar la culpa del pecado del hombre, si no fue el mismo Cristo con el sacrificio de su propia vida. Y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el libro de Hebreos. Si Cristo no derramaba su sangre, no hubiésemos tenido la oportunidad del perdón. Por eso es que no hay otro sumo sacerdote. No hay otro que pueda quitar la culpa de nuestro pecado, si no es solamente, dice Hebreos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, y la labor del sumo sacerdote era quitar la culpa del pecado, ofreciendo un sacrificio. La labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era también interceder ante Dios por el pecado del pueblo. Y entonces Cristo cumple esos requisitos de sumo sacerdote, y Él, dice, sacrifica su propio cuerpo para expiación, dice, por los pecados del pueblo, por nuestros pecados. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Esa es la segunda función del sumo sacerdote. La primera es expiar los pecados del pueblo. La segunda, Hebreos 7, 25. Dice la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora note que Hebreos 2.7 está diciendo, si en el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la responsabilidad de ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo según Levítico 16, Hebreos dice, Cristo vino como hombre y se sacrificó Él para expiar los pecados de nosotros. Y Hebreos 7:25 nos habla de la segunda labor del sumo sacerdote. Pero, ¿cómo lo cumple Cristo? Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Y qué hace el Señor en este tiempo? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es que cuando estamos leyendo la lectura que hemos tomado de Hebreos 4, versículo 15 y 16, dice que tenemos un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aceptarlo en nuestra vida para que sea nuestro sumo sacerdote. Está hablando de aquellos hombres que habían creído en Cristo. Y ahí está la importancia, mi amado, si usted es alguien que todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Si usted está pensando de que alguien más va a interceder por usted y por mí ante Dios, estamos equivocados. Hebreos 7:25 dice que es Cristo quien dice que viviendo siempre para interceder por ellos. Es Cristo el que intercede por nosotros. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque esa es la función sumo sacerdotal. Poder mediar, poder interceder, poder, alabado sea el nombre del Señor, ir a Dios en favor del pueblo. Y eso lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Hebreos está tomando, que es Cristo nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él ofreció el sacrificio de su propia vida para quitar la culpa de nuestro pecado. Y dos, porque Él es el que vive para interceder por nosotros.
Vive para que usted y yo podamos acercarnos a Dios, como dice Hebreos, para que por los que por medio de Él se acercan a Dios. No hay otra forma de acercarnos a Dios. No hay forma de que usted y yo podamos pedir a Dios socorro y auxilio si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador, es el sumo sacerdote, está diciendo Hebreo. Ese es el punto que está tocando aquí. Y cuán importante es que nosotros podamos entender eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Cada ser humano necesita de Dios. Sobre todo en este tiempo, mis amados, necesitamos de la ayuda, de la misericordia, del favor de Dios. Solos no podemos. El ser humano no puede solucionar sus problemas solo. Pero Hebreos está diciendo que por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A los que por medio de Cristo, como sumo sacerdote, se acercan a Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo vino, le dijo al pueblo de Israel: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de que podamos acercarnos a Dios, a conversar con Él. No hay otra forma que podamos acercarnos a Dios a pedirle. ¿Por qué? Porque usted y yo somos humanos que fallamos. Y fallamos todos los días. Fallamos, mis amados, en pensamiento, en palabra, en obra. No somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Entonces Dios estableció un mediador. Estableció un sumo sacerdote que se encargara ¿de qué? De abrirnos el camino para poder acercarnos al Padre. Y entonces el Señor dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y el escritor de Hebreos está recalcando esto. En Hebreos 7:25, el texto que hemos tomado, dice que Dios, el Señor, como sumo sacerdote, puede, dice, salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, no puede salvar a otro. Por eso es importante en este tiempo, donde necesitamos el socorro de Dios, donde necesitamos que Él nos auxilie, donde usted y yo necesitamos que Él nos ayude. También necesitamos saber cómo llegar verdaderamente a una comunión con Dios. ¿Cómo puedo hacer que Él oiga mi oración? ¿Cómo puedo hacer que Dios nos escuche? ¿Y cómo Dios puede obrar en nuestra vida? Dice que la única manera es que Dios nos salva perpetuamente, pero si nos acercamos por medio del sumo sacerdote, a quien Dios estableció como sumo sacerdote, que es Cristo. Entonces, si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, por eso es que el texto dice: porque no tenemos un sumo sacerdote. Gloria a Dios. Según el texto... Y dice, que no se compadezca de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que es compasivo, pero tenemos que entender por qué le llama a nuestro Señor Jesucristo sumo sacerdote. Él nos quita la culpa y Él es mediador para que podamos llegar por medio de Él acercarnos al Padre. Gloria al Señor. Bien, lo que estaba leyendo este pastor en el libro de Hebreos 4:15, ¿no? En el texto de la palabra del Señor, ahí vamos a meditarlo. Según el texto de la palabra del Señor, ¿cómo es este sumo sacerdote? Según el texto que acabamos de leer en Hebreos 4:15, ¿cómo es este sumo sacerdote? Notemos que una de las cosas más maravillosas y de bendición para nosotros es cómo es Él. Y Hebreos está diciendo, mira, este sumo sacerdote, dice, es alguien que se compadece. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Usted y yo fallamos. Y fallamos diariamente. Pero si usted y yo hemos puesto nuestra fe en Él, y si usted y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, Él hace una función sumo sacerdotal sobre nuestra vida. Pero dice que Él, y cuando estoy hablando de fallar, por si acaso, y quiero aclarar,
Fallar no es pecar voluntariamente. No es que quiero vivir en el pecado y que Dios ya me entienda. No. Está hablando de las personas que verdaderamente han entregado su vida a Cristo, lo que hablábamos de las bienaventuranzas, que se han arrepentido de sus pecados y que han entregado su vida al Señor pidiéndole que Él cambie su vida. Cuando en esa actitud nosotros nos acercamos a Dios, el Señor toma una función, una labor para con nosotros, una responsabilidad asume de interceder por nosotros. Ese es el trabajo del Señor, que intercede, dice, por su pueblo, que está delante de la presencia de Dios, dice, intercediendo por nosotros. Pero ese sumo sacerdote dice que cuando ve que a pesar del esfuerzo que hacemos, a pesar que conoce nuestro corazón que queremos agradarle, y fallamos humanamente, y fallamos por debilidad, porque dice que se compadece, pero de nuestra debilidad. Es que como seres humanos, mis amados, no somos perfectos. Y cuando está hablando de debilidad, está hablando de nuestra imperfección como seres humanos. Que muchas veces, por más que nos esforzamos, de una u otra manera fallamos. Pero cuando el Señor ve que fallamos, teniendo un corazón íntegro, un corazón que verdaderamente lo ama, pero fallamos así como humanos, dice que Él se compadece. Y esa palabra compadecer significa sufrir con o sufrir por alguien. Que el Señor, cuando ve las cosas que pasamos, y cuando hablamos de nuestra debilidad, no está hablando, mis amados, de una rebelión, como le decía, sino que está hablando de que nosotros humanamente a veces podemos dudar, a veces nos desesperamos, a veces nos angustiamos, a veces nos preocupamos en demasía. Vemos la situación que está pasando y empieza el desempleo. Por otro lado, la enfermedad, viene la escasez y humanamente nos afecta y nos podemos deprimir, entristecer, podemos dudar y podemos llorar. Pero cuando el Señor nos ve en esa condición, dice que Él se compadece de nosotros y la palabra que está usando el escritor dice que el Señor se duele, que empieza a ser afectado de forma similar a lo que sentimos. La palabra compadecer aquí se está hablando de que lo que usted empieza a sentir, Dios, el Señor lo siente en su corazón. Que así como usted se entristece, Él también se entristece de vernos de la manera como estamos emocionalmente. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén y el Señor llegó para ayudarlos, el Señor llegó para sanar sus enfermedades, el Señor llegó para suplir sus necesidades, el Señor llegó para sanar su mal espiritual, para darle salvación, para establecer su reino. Pero cuando Él vio la incredulidad, cuando Él vio cómo ellos sufrían a causa de las dudas que tenían, a causa de que no creían en el Señor, a causa de que, alabado sea el nombre del Señor, eran débiles, dice que Él fue y lloró por Jerusalén. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué? Porque se dolía de ver la condición. Hebreos está diciendo, tenemos un sumo sacerdote, dice, alabado sea el nombre del Señor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no tenemos un sumo sacerdote egoísta, no tenemos un sumo sacerdote desinteresado, que no le interesa cómo está lo que estamos pasando. Que nosotros, mis amados, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, que Él se encargó de poner a su Hijo en medio de Él y de nosotros. Y lo entregó, dice San Juan 3:16, que lo entregó por amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor puso ahí a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero
nuestro Señor Jesucristo no es egoísta. No es alguien mezquino. No es alguien que no esté mirando lo que usted y yo pasamos. Hebreos está diciendo que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está viendo lo que pasamos y se duele de ver cómo estamos. Se duele de ver tu preocupación. Se duele de ver tu dolor. Se duele de ver tu necesidad. Se duele de ver tu enfermedad. Se duele de ver tu problema. Porque dice que se compadece. Es un sumo sacerdote compasivo. Y quiero enseñarle 2 ejemplos, pastor. Amén. Gloria a Dios. En las Escrituras. Porque a veces pensamos que el Señor solamente se preocupa por lo espiritual. Pero el Señor es alabado sea el nombre del Señor, un Dios de amor. Y se preocupa por cada área de nuestra vida. Nuestro Dios se preocupa, mis amados, por cada área de nuestra vida. Y mire, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Ahora mire que el Señor está ahí con la multitud, pero está viendo no solamente su condición espiritual, sino que está viendo en qué condiciones físicas están, en qué condiciones económicas están. El Señor está viendo en qué condición, alabado sea el nombre del Señor, geográfica está. El Señor dice: tengo compasión de la gente. El Señor lo que está diciendo es: me conmueve verlos así. ¿Y qué es lo que estaba viendo? La gente había venido a escucharlo. Pero el Señor no estaba solamente viendo el esfuerzo que hacían por estar con Él. El Señor está preocupado no solamente de darle la palabra, el Señor está preocupado por si habían comido o no habían comido. El Señor estaba preocupado de cuánta distancia tenían que caminar. Porque Él dice: algunos de ellos han venido de lejos. O sea, mire todo lo que le interesa al Señor Jesucristo de nuestra vida. El Señor está viendo, alabado sea el nombre del Señor, cuántos gastos tenían, porque Él dice: hace 3 días que están conmigo. En el versículo 2 de Marcos 8. Hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ya habían gastado lo que tenían. Quizás tenían un ahorro, pero como estaban ahí con el Señor, habían venido de otro lugar, los ahorros se les habían acabado y ya no tenían para comprar. Y el Señor estaba mirando no solamente su condición espiritual, el Señor está viendo su condición económica. Y déjame decirte, mi amado, que el Señor está preocupado también por tu condición económica. El Señor está preocupado también por tus alimentos, por tu sustento diario. El Señor está viendo, alabado sea el nombre del Señor, en qué condiciones estás viviendo, en qué condición te encuentras espiritual, en qué condición física, en qué condición económica, en qué condición material te encuentras, porque a Dios le interesa todo de nosotros. Él no es un Dios mezquino. Y en el versículo 3 dice: si los enviaren ayunos a sus casas, se desmayarán en el camino. El Señor está preocupado de que no se enfermen. Porque de repente, como no tienen para comer, se van a ir y encima van a caminar, el sol les va a afectar y se van a desmayar, se iban a enfermar. El Señor está viendo todo, está evaluando todo. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos, alabado sea el nombre del Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino para ir al Padre, el Señor tiene un compromiso con los que se acercan a Él. El Señor
En el texto bíblico encontramos que el Señor está comprometido porque está afectado en su corazón. Él dice, tengo compasión de esta gente. Tengo compasión porque no tienes. El Señor tiene compasión porque te están acabando tus recursos. Tiene compasión porque ve cómo estás preocupada por tu situación económica. Estás preocupado, preocupada porque los alimentos de tu hogar. Estás preocupado y preocupada por lo que de repente hay un enfermo en tu casa. El Señor estaba viendo todo. Por eso es que Hebreo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que verdaderamente está mirando cómo estamos y se conmueve en su corazón, se conmueve en su espíritu. El Señor está viendo aquí toda su situación material, su condición terrenal, sus necesidades terrenales, sus necesidades físicas. En Marcos capítulo 8, versículo 2, versículo 3. Y encontramos también en Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 34, que el Señor también ve la condición espiritual, porque es el todo del hombre. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Y como es alma, cuerpo y espíritu, el Señor vela por nuestras necesidades físicas, pero también por nuestras necesidades espirituales. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 34, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor estaba viendo la multitud otra vez. Cuando el Señor mira, y cuando dice que está viendo, está examinando su condición. El Señor está examinando, dice, y tuvo compasión de ellas. Se dolió de cómo estaban, pero espiritualmente ahora. Notemos que el Señor mira el todo de la vida del ser humano. Y el Señor aquí dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban como ovejas que no había quien los alimentara, quien les enseñara las cosas del reino, quien les enseñara acerca de lo que se estaban perdiendo por causa de su desobediencia, por causa de su rebelión, por causa de su religiosidad, por causa del desconocimiento de los principios de Dios. El Señor dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué más dice? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es que el ser humano pierde bendiciones, el ser humano pierde muchas veces gozar de la gracia y el favor de Dios porque no sabe cómo acercarse a Dios, porque se ha desviado en la manera como tener una comunión con Dios, porque alabado sea el nombre del Señor, la religión ha provocado que el hombre invente su manera de caminar con Dios y al final no lo logra. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido un solo camino y ese camino es Cristo. Por eso que el Señor cuando lo vio, y era Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, pero un pueblo que se había torcido, que se había desviado, que se había corrompido en su corazón. Y aunque por fuera querían caminar con Dios, por dentro el Señor les decía, son como sepulcros blanqueados, que por dentro estaban corrompidos, aunque por fuera parecían temerosos de Dios. Y el Señor dice que cuando los vio en esa condición, se conmovió, se entristeció, se dolió y empezó a suplir esa necesidad. Se sintió comprometido y empezó a enseñarles. Buscaba a través de la palabra y la palabra, las enseñanzas del Señor Jesucristo son las que limpian al ser humano por dentro. Es esta palabra el agua que nos limpia de la inmundicia que provoca el pecado en nuestra vida. El Señor tuvo compasión. Y el Señor tiene compasión de cómo estamos delante de Él. El Señor tiene compasión de cómo vivimos delante de Él, de lo que guardamos en nuestro corazón. Se duele que nosotros muchas veces tengamos la corrupción todavía por dentro, aunque por fuera digamos que tememos a Dios.
porque Dios escudriña nuestros corazones. Dios sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe lo que guardamos en nuestra vida. Y entonces Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es que se compadece, ¿por qué? Porque Isaías capítulo 3, pastor, Amén. Isaías capítulo 3, Isaías 53, versículo 3 al 5. Mire lo que dice la palabra. Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él experimentó lo que cuesta vivir en obediencia a Dios. Por eso es que se compadece. Por eso es que sufre cuando ve cómo somos afectados por los problemas, por las necesidades, por las enfermedades, por los zarandeos. El Señor te conmueve en su corazón. ¿Por qué? Porque Él experimentó. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sufrimos por el desprecio, a Él lo despreciaron. Sufrimos porque nos marginan, a Él lo marginaron. Sufrimos porque a veces tenemos dolores emocionales por las cosas que pasan en nuestra vida y nos duele el corazón pasar por tragos amargos que tenemos que beber. Dice que Él fue varón de dolores, el dolor del desprecio, el dolor del odio, del resentimiento que le tenían, del celo que le tenían, el dolor físico y emocional, los ataques de la gente, los ataques de los religiosos de aquel tiempo, los ataques de las autoridades, los ataques de su familia, los ataques de los judíos. Él lo experimentó. Por eso es que dice que es varón de dolores y es experimentado en quebranto. El versículo 4 de Isaías 53 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. El versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, si alguien sabe de sufrimiento, de dolor, es Él. Y como Él sabe de sufrimiento, de dolor, Él sabe cuando fue tentado por el Satanás en el desierto y le venció, Él sabe, pues sabe y conoce y experimentó. Él vivió en carne propia lo que cuesta vivir una vida moralmente correcta, una vida en obediencia a la palabra de Dios, mantener un corazón limpio con todos los problemas que vivimos, con todas las injusticias que experimentamos. Lo que cuesta mantener un corazón limpio, Él experimentó, Él lo vivió, y por eso dice que se compadece de nosotros. Por eso es que Él entiende lo que usted y yo pasamos cada día, pero también dice que se duele. Él se duele de vernos así. Gloria al Señor. Hebreos, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 16. Como el Señor se duele, hay un llamado que Él hace a través de su palabra. Si usted
tiene un hijo menor y lo ve sufrir. ¿No sufre? Si ve su hijo enfermo, ¿no se preocupa? Si ve su hijo que no ha comido, ¿no le da el alimento? Porque los padres nos sacrificamos por los hijos, pero porque por amor a ellos. Y lo mismo está diciendo Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sí se compadece. Se compadece lo que nos cuesta vivir en esta tierra. El Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción. Mientras estamos aquí, experimentamos dolor, sufrimiento, necesidad, enfermedad, peligros. Pero y entonces dice, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Decía la palabra del Señor también en el versículo 16, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí se hace Dios un llamado, o está haciendo un llamado a acercarse a Dios, según el versículo 16, pastor. Es que el Señor ve nuestra condición, ve nuestra necesidad, ve nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Ve cuántos están enfermos. Ve cuántos están pasando por problemas. Estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Estamos viviendo un tiempo, alabado sea el nombre del Señor, un mal tiempo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la manera de que Él ha establecido para poder actuar? Y entonces hace un llamado. El versículo 16 dice, acerquémonos. Acerquémonos, pero ¿a dónde me voy a acercar? Y aquí vamos a ver 4 cositas que tenemos que tener presente. 1, dice, acerquémonos. Pero ¿de qué manera tengo que acercarme a Dios? Si yo he creído en Jesucristo, Él es mi sumo sacerdote. Y si usted no ha creído, no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, arrepintiéndose de la mala vida que ha llevado, para que el Señor cambie nuestra manera de vivir, si no me he arrepentido de todo corazón, es el tiempo de que lo haga. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí viendo nuestra condición, está viendo nuestra necesidad y se está doliendo, pero Él quiere actuar. ¿Y de qué manera va a actuar? Dice, tenemos que nosotros acercarnos. ¿Qué dice el libro de Santiago, pastor? Santiago, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora notemos que hay un llamado, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es que el problema no es que Dios no esté viendo, porque hay mucha gente que dice, pero si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Pero si Dios existe, ¿por qué no obra de una vez? ¿Por qué no sana? ¿Por qué no actúa? Y es que Dios quiere actuar. ¿Y sabe cómo usted se da cuenta que Dios quiere actuar? Porque está permitiendo que usted oiga en esta noche su palabra. Es Dios a través de su palabra que le está hablando en esta noche, porque Él quiere actuar en su vida, Él quiere actuar en mi vida. Pero el llamado es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y tengo que acercarme, pero con fe. Porque dice el texto, acerquémonos, pues confiadamente. Es que si algo impide que Dios se glorifique es cuando hay incredulidad. Cuando la gente no se ha arrepentido de todo corazón, la conciencia nos acusa. Si yo me quiero acercar a Dios y no he renunciado a mi pecado,
y quiero acercarme a Dios y no he renunciado a mi mala manera de vivir para que Dios cambie mi vida. Y no he creído en que Cristo es el que me puede cambiar. Y no he abierto mi corazón para vivir conforme a su palabra. Entonces, cuando yo voy a orar a Dios, son las consecuencias. Porque tenemos un juez interno. El salmista David, cuando él pecó, él le dice algo a Dios en el Salmo 51. ¿Y qué le dice? Devuélveme el gozo de tu salvación. Un hombre que desde la niñez, él había aprendido a confiar en Dios. Porque dice que él criaba las ovejas de su padre, las cuidaba. Y cuando él les llevaba a pastorear el campo, dice, venía el oso y el león, y él corría. Cuando un león y un oso se llevaban una oveja en su boca, él corría atrás del oso y atrás del león, y de la boca le quitaba al oso y le quitaba al león la oveja. Y David le decía a Saúl, y si el león se venía contra mí, y el oso se venía contra mí, yo lo mataba. Pero ¿por qué David actuaba de esa manera y no le tenía miedo ni al león ni al oso? Porque él había empezado a caminar en una comunión con Dios. Mientras él honraba a su padre, mientras él vivía en obediencia, él decía, Dios me libró del oso y me libró del león. En su juventud él ya había aprendido a caminar con Dios porque llevaba una vida recta, en obediencia, desde el hogar, desde la familia, honrando a sus padres. Mientras que los demás hermanos no querían hacer nada, él arriesgaba su vida por obedecer a su papá. Y desde ahí empezó su vida de obediencia a Dios. Porque es en el hogar donde se demuestra si obedecemos o no a Dios, porque hay un orden familiar en el que debemos de vivir. Y David enfrentó a Goliat y dijo, hoy Dios te entregará en mi mano. Porque él era un joven que confiaba en Dios, que había conocido a Dios y no temía el peligro ni la muerte porque sabía quién lo sostenía, quién lo guardaba y quién velaba por él. Pero cuando él cayó en pecado, cuando él cayó en adulterio con Betsabé, cuando él cayó en la mentira y en el asesinato intelectual de su esposo de Betsabé, entonces se vino abajo emocionalmente. Su confianza en Dios se hizo trizas, porque la conciencia por el pecado lo acusaba. Entonces él escribe el Salmo 51 y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué mucha gente y muchas veces dudamos de Dios? Porque nuestra conciencia y conscientemente a veces no estamos bien delante de Dios. A veces no le damos el primer lugar. A veces hemos dejado de adorarlo. A veces no nos gusta orar, no nos gusta estudiar la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y a veces prefiero ver una película, prefiero estar conversando, pero no alimentándome de la palabra. A veces no quiero perdonar. Me gusta andar peleando. Y todas esas cosas van afectándonos en el mundo espiritual, afectan nuestra fe y la confianza en Dios a causa del pecado que mora en nosotros y que no ha sido solucionado con Dios. Hace que no puedas tener una confianza en Dios, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Pero Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que se han arrepentido de corazón. Entonces ya no hay temor. Pero encontramos un llamamiento y dice, acercaos a Dios. Y Hebreos dice, acerquémonos confiadamente. Si tenemos a Cristo en el corazón, si hemos creído que Cristo es el Señor y Salvador de nuestra vida y hemos aceptado vivir en obediencia a su palabra, tenemos que confiar.
Tenemos que creer que Él es el que cuida de nosotros y tenemos que acercarnos con total libertad, porque por medio de Cristo Dios sí nos va a escuchar. Si yo voy al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, sí me va a escuchar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y eso tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener la libertad. Tenemos que estar seguros de que Dios nos va a escuchar. Porque a veces si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, a veces el enemigo le va a maquinar. Miren, es que Dios no te va a escuchar, Dios no está contigo, porque siembra las dudas en nosotros. Y empieza a maquinar nuestra mente para que usted dude de que Dios sea poderoso para obrar en favor de su vida. A veces el enemigo quiere que usted y yo dudemos de que Dios pueda dar una solución a nuestro problema. Y por eso dice, acerquémonos pero confiadamente, con seguridad en el corazón. Y si le falta a usted fe, pídala a Dios. Si a usted le falta fe, aliméntese de la palabra, porque esta palabra es la que fortalece la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A veces cuando nos falta palabra en el corazón, nos debilitamos. Nuestra fe se debilita y empezamos a dudar. No porque el Señor no pueda obrar, sino porque nosotros no nos hemos fortalecido en fe. Lo segundo que está diciendo el texto, acerquémonos confiadamente. ¿Pero a dónde nos vamos a acercar confiadamente? Dice, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Y por qué dice al trono de la gracia? Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. La palabra del Señor nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Notemos que Hebreos está diciendo, tenemos que acercarnos, pero al trono de la gracia. ¿Quién está en ese trono? Dios. Es que la oración tiene que ir al Padre. La oración no va a mi familiar que ha muerto. La oración no va a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago. La oración no va a María, la oración vamos a acercarnos a hablarle, pero a Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes van a orar, van a decir, Padre nuestro, a Él hay que pedirle. Él es el soberano, Él es el que tiene el control de todo. Él es el todopoderoso. Y Hebreos está diciendo, vamos a acercarnos, pero al trono de la gracia. ¿Y por qué dice que es trono de la gracia? Porque es ahí, en ese trono, es donde se ha manifestado la obra de Cristo para que usted y yo tengamos acceso. Por eso es que Hebreos 10 está diciendo que tenemos libertad para entrar por el velo de su carne, que fue roto. Por el sacrificio de Cristo. Ya no estamos en la ley. En la ley nadie podía acercarse a Dios. Solo el sumo sacerdote. Ningún judío podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora, como el trono ya no es el trono de la ley, sino de la gracia, usted y yo tenemos libertad a través de nuestro Señor Jesucristo para presentarnos ante la misma presencia de Dios y pedirle a Él, que tiene dominio en el cielo y en la tierra. Usted no va a ir a presentarse a cualquiera, no se va a ir a presentar al hombre, ni al presidente, ni al alcalde, ni al coronel, ni al general. No. Usted se va a presentar y nos vamos a presentar, dice Hebreos, ante el creador de los cielos y la tierra, el que tiene dominio y control de todas las cosas, al autor de nuestra vida. Acerquémonos al trono de la gracia. Por eso es que tenemos que acercarnos, pero confiadamente.
Porque a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y nos acercamos a Él por fe. La única manera de acercarnos a Dios es por fe. Y Hebreos, el texto que hemos tomado, pastor, en el versículo 20. El 20 nos dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora mire, está diciendo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién nos abrió el camino? Cristo. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Porque en el pueblo de Israel nadie sabía lo que había en el lugar santísimo, nunca lo habían visto, porque nadie podía entrar ahí. Y en ese lugar era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y nadie podía entrar, pero ahora, cuando el velo se rompió, significaba que había libertad para ir a la misma presencia de Dios, pero a través de Cristo. Por eso es que Hebreos está hablándole a los que ya tienen a Cristo como sumo sacerdote en su vida. Y si usted no tiene a Cristo como sumo sacerdote, déjeme decirle que hoy es la oportunidad de que lo tenga, acercándose a Él, pidiéndole perdón, entregándole su vida, haciendo un compromiso: Señor, ayúdame a vivir no como yo quiero, sino como tú quieres, conforme a tu palabra. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero para qué? ¿Qué sigue diciendo el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y para hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, el Señor se duele de ver nuestra condición. Pero entonces dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para dos cosas que necesitamos en esta vida. Una, dice, para hallar gracia y misericordia. Necesitamos de su gracia y de su misericordia. Para eso tenemos que acercarnos a Dios. Y cuando está hablando de la gracia, está hablando de recibir lo que no merecemos. Eso significa gracia. Recibir lo que no merecemos. ¿Y qué no merezco yo? No merezco que Dios me atienda. No merezco que Dios me provea. No merezco que Dios me sane. No merezco que Dios me bendiga y me guarde. No merezco que Dios obre en mi vida. Pero por gracia lo va a hacer. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y tengo que acercarme a Dios, dice, para que yo reciba lo que no merezco. Y tengo que acercarme a Dios para decirle: Señor, ayúdame. Tengo que acercarme a Dios para pedirle: Señor, tengo esta necesidad, provéeme. Tengo que acercarme a Dios cuando tengo una enfermedad y acercarme a Él: Señor, sáname. Lo segundo que dice es misericordia. Y cuando está hablando de misericordia, está hablando de no recibir lo que merecemos. La gracia es recibir lo que no merezco, y la misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Y qué merezco? Castigo por mi pecado. ¿Qué merezco? Maldición. ¿Qué merezco? Muerte. ¿Qué merezco? Enfermedad. Pero Dios me lo va a dar porque tiene misericordia. Por eso es que nos perdona. La misericordia de Dios nos lleva al perdón, y la gracia del Señor nos lleva a la salvación. Gloria a Dios. Y dice que eso lo vamos a alcanzar acercándonos a Él, a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe lo importante aquí? ¿Cómo termina el texto? Dice que esa gracia y esa misericordia yo la voy a alcanzar acercándome al Padre. Tengo que orar. Muchas veces como pastores nos dicen: pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. ¿Y sabe por qué piden oración muchas veces? Porque no sienten que Dios los puede escuchar. Porque no están seguros de que Dios los puede escuchar a ellos. Esta invitación es para todo ser humano. Dios no hace acepción de personas, mi amado, mi amigo que me escuchas, mi hermano, hermana.
Usted que me esté escuchando, tenemos que entender que Dios no hace excepción de personas. Es un tiempo de acercarnos a Dios, de que Dios quiere usar su vida. ¿Para qué? Para que sea usted un instrumento de bendición para su casa, de salvación para su casa, de sanidad para su casa. Hebreos dice, acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Pero esa gracia y misericordia dice, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Para cuando más lo necesitamos. Porque este texto es un texto de carácter preventivo. Que ahora tengo que orar para que cuando venga la necesidad, Dios ya actúe, porque yo vine orando con tiempo, con anticipación. Porque yo tengo que estar orando, Señor, guarda a mi familia. No tengo que esperar recién que venga el peligro para decir, Señor, guárdalo. Tengo que ahora decir, Señor, salva a mi familia, no esperar a que se expongan a la muerte para decir, recién querer que se salven. Desde ahora tengo que estar intercediendo cada día como lo hacía Job. Cada mañana se levantaba y Dios cercaba a su familia. No esperar que recién venga la desgracia, no esperar que recién venga el peligro para acordarnos de Dios, porque muchas veces como seres humanos esperamos el problema para acordarnos de Dios. Y si no pasa nada, empiezo a descuidar, ya no oro, ya no le canto, me levanto como si nada, no doblo rodillas, no pongo mi día en las manos de Dios. Llego a la mesa, al almuerzo, ni siquiera oro. Y cuando no hay, recién empiezo a orar que Dios me provee alimentos. Y cuando hay, ni siquiera doy gracias. Cuando me enfermo de peligro de muerte, recién me empiezo a pedir a Dios que me dé vida. Y ahora que tengo la vida, no me levanto a darle gracias por un día más de vida. Hebreos está diciendo, mira, acerquémonos ahora para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, para cuando más adelante venga el problema, ya toda nuestra vida está en las manos de Dios, ya toda nuestra casa está en las manos de Dios, ya todos nuestros días están en las manos de Dios porque hemos entregado nuestra vida a Dios. Necesitamos entregar nuestra vida completa a Dios, no por partes, porque hay gente que además se preocupa por su economía y listo, pero su corazón, ¿cómo está? Pero sus costumbres, ¿cómo están? Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia, pero para el oportuno socorro. Y cuando está hablando de socorrer, esta palabra socorrer habla de correr cuando más lo necesitan a uno. Hebreos está diciendo que Dios está dispuesto a actuar cuando más lo necesita, siempre y cuando tú te hayas acercado a Dios. Siempre y cuando tú hayas puesto tu vida en las manos de Dios, para que Él sea que actúe cuando más lo necesitas. No sea que sea demasiado tarde cuando quieras recién pedir ayuda a Dios y nunca quisiste poner tu vida completa en las manos de Dios. No por partes. Por eso es que tenemos que entregarle nuestro corazón. Tenemos que entregarle nuestra vida. Señor, toma mi vida en tus manos. Haz lo que quieras conmigo. Señor, Dios mío, ayúdame a servirte ahora que tengo vida, ahora que tengo salud. Ahora, Señor, que tú me das un día más de vida, ayúdame a vivirlo para ti. No esperar recién que se acaben nuestros días para querer vivir para Dios. Eso está enseñando el texto. Tenemos un sumo sacerdote que se preocupa por cada área de nuestra vida. Que se duele, no nos quiere ver así preocupados, afanados, perturbados. El Señor no nos ha puesto para eso, nos ha puesto y está permitiendo que usted oiga la palabra porque quiere usar nuestras vidas. ¿Y sabe por qué quiere usar nuestras vidas? Porque hay otros que necesitan de Dios. Y para eso quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Para que hallemos gracia, esa gracia que hace que Dios nos use sin merecerlo, esa gracia que hace que Dios nos dé sabiduría sin merecerlo, esa gracia que Dios nos dé poder para actuar y orar por otros sin merecerlo, esa gracia la quiere dar en tu vida. Porque ahora ya no vas a correr a un templo para que unjan a tu hijo, a tu familiar para que se sane. Ahora Dios quiere darte la autoridad a ti para que tú ores por los tuyos.
Dios quiere escucharte a ti para que tú ores por tu familia, por tu casa, por tus parientes. A ti te quiere usar. Pero es necesario acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios confiadamente. ¿Pero a través de quién? De nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Bendita sea la palabra de nuestro Dios que en esta noche el Señor nos permitió escuchar. Así que tenemos a quien acudir. Solamente en Cristo Jesús podemos hallar socorro, podemos hallar la ayuda que necesitamos. Fuera del Señor nada podemos hacer. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Que Él bendiga esta palabra y aquellos que han podido escucharla atentamente, hayan podido comprenderla, de que necesitamos hoy más que nunca, como decía la palabra del Señor, acercarnos a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, eterno Dios, por esta bella oportunidad que nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra. Sé que hay muchos que en estos momentos, Señor, quizás se sienten, Padre mío, amedrentados, preocupados, desesperados, pero que a través de tu palabra, Señor, tú has dicho que, Señor, que en ti podemos hallar socorro, que en ti podemos hallar, Señor amado, esa gracia, esa misericordia, Padre, que hoy hemos aprendido, que podamos acercarnos a ti, Padre, porque por ello tú tienes tanta misericordia de nosotros, tienes esa misericordia, tu gracia, Padre, que no nos deja, Padre Santo. Ayúdanos a acercarnos a ti, confiando en tu palabra. Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, ha sido una bendición poder compartir con todos ustedes la bendita y santa palabra del Señor. Mañana vamos a continuar, por supuesto, a partir de las 8 de la noche a través de las redes sociales, 8 de la noche a través del Facebook del Pastor Ronald Medina. También usted puede escuchar las predicaciones a través del canal de YouTube Dios te habla. Ahí usted puede encontrar las enseñanzas de la palabra del Señor y a seguir alimentándose de la palabra de Dios, por supuesto. Ahí usted puede compartirlo con la familia, enviarlo a través del Facebook, además contactos, para que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Así que, mis amados, nos estamos despidiendo. Mañana, Dios mediante, 8 de la noche, nuevamente estaremos dando la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio que es las redes sociales. Que Dios le esté bendiciendo grandemente, y también con las palabras finales nuestro hermano Pastor Ronald Medina. Bien, mis amados, gracias le damos a Dios por permitirnos compartir la palabra, animándole que el Señor está preocupado por lo que cada uno de nosotros pasamos. Solamente tenemos que acercarnos a Él confiadamente, como dice, porque Él quiere darnos el socorro más oportuno para nuestra vida. El Señor no se tarda, el Señor nunca llega tarde, pero Él quiere que usted y yo aprendamos a pedirle a Él. Él está está ahí para obrar. Le animo, mis amados, a acercarnos a Él. La paz de Dios, Dios me los bendiga. Gloria al Señor.